Bueno, el gobierno de Mauricio Macri dejó la Casa Rosada el 10 de diciembre y también dejó varias deudas acumuladas que la administración entrante, la administración de Alberto Fernández, va encontrando paso a paso mientras va escarbando entre las carpetas, los archivos, las notas que fueron quedando de lo que fue la gestión de Cambiemos a nivel nacional. ¿Cuáles son estas deudas? Vamos a verlas listadas someramente en esta primera placa. Comenzaron a acumularse en el segundo semestre de 2019. Todos los funcionarios con los que hablamos dicen lo mismo. Es como que en el segundo semestre del año pasado dejaron de pagar las cosas directamente, dejaron de pagar las cosas y mientras entraron en el ritmo electoral. Estas deudas suman montos millonarios no computados por el gobierno anterior en el traspaso de mando, no estaban computados como déficit, pero ahí están, hay que pagarlas. Alcanzan a provincias, organismos internacionales, proveedores del Estado y ministerios y también a empresas como Aerolíneas Argentinas. Es bastante compleja la situación de Aerolíneas Argentinas. De todo este universo elegimos apenas algunas muestras para que ustedes puedan ver cuál es el estado de situación de estas deudas que fueron quedando de la administración de Mauricio Macri. Las deudas con las provincias era dinero que había sido comprometido para obras públicas, fondos para asistir a presos del sistema federal, cárceles federales que están asentadas en algunas de las provincias y que son solventadas por fondos federales. Bueno, esos fondos dejaron de llegar a mediados del año pasado. 2 meses de los fondos que la ANSES le gira a 13 provincias para sus cajas jubilatorias y fondos para salud. Hay un agravante en todo esto. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Mauricio Macri muchas provincias se endeudaron en dólares y esto también es algo que las provincias van a tener que resolver en estos próximos años. Esto es cuánto les quedó de deuda a cada una de las provincias después de la gestión de Mauricio Macri. Estos son datos de las propias provincias, es lo que las provincias dicen que les debe el Estado Nacional. Santa Fe está al tope con 100.000 millones de pesos. En el caso de Santa Fe, las deudas son por una obra de autovía en la Ruta Nacional 19, que al ser una ruta nacional tenía que pagar la nación, la provincia dijo, yo lo pago, después me lo devolvés. Nunca se lo devolvieron y además Santa Fe, recordemos, tiene el juicio ante la Corte Suprema de Justicia por la detracción de los fondos coparticipables del ANSES. San Luis, 15.000 millones de pesos de deuda. Córdoba, 11.000 millones, San Juan, 8.000 millones de pesos, en este caso también por obras, por fondos de salud, por presos federales y así. La Pampa, Entre Ríos y hay más, casi todas las provincias con deudas con el Estado Nacional. Y esto es lo que les comentaba hace un ratito. El endeudamiento en dólares, algo dificilísimo a lo que le van a tener que hacer frente las provincias. Como verán, en este gráfico no está incluida la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la línea esa que va en el endeudamiento en dólares se iría por afuera del estudio. La provincia de Buenos Aires tiene que hacer frente a 2.200 millones de dólares de vencimientos solamente en el primer semestre de este año. Una situación complicadísima para Axel Kicillof, que por estas horas está buscando su ley impositiva. En un rato vamos a hablar de eso porque hoy hubo algunos cambios al proyecto. La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, todas con deudas que tendrán que levantar. Este tema lo estuvimos hablando en los últimos días, la deuda más asombrosa que dejó Mauricio Macri, la deuda con la salud. 12.4 millones de dosis de vacunas retenidas en la aduana desde junio por no pagar el impuesto impositivo para retirarlas. Es absolutamente ilógico. Las vacunas habían salido 83 millones de dólares. Macri tenía que pagar para retirarlas 11 millones de pesos y no los pagó y se quedaron ahí varadas durante meses hasta que muy sencillamente el nuevo gobierno sancionó una ley de emergencia sanitaria que dice que no es necesario pagar ese impuesto para sacarlas de la aduana y las sacó de la aduana.
además de las vacunas, hay más deudas en salud, lo decía el ministro de Salud, Ginés González García, con Juana Morín en Futurock. Lo que pasa es que este gobierno dejó de pagar todo hace 7, 8 meses. Nosotros tenemos acá que hacer frente a varios miles de millones de deudas que no solo con la prórroga del presupuesto anterior, bueno, digamos, nada, tenemos que imputarlo al nuevo presupuesto, todavía que es exiguo, tenemos que saldar deudas para atrás. ¿Miles de millones son? Dejaron más o menos 11.000 millones acá sin pagar. Estamos todavía apareciendo proveedores todos los días. Las obras sociales deben también, ¿no? Es una situación de endeudamiento muy grosera que lamentablemente, bueno, significó lo que significa, que el Estado está vaciado en el sentido de insumos para salud, por ejemplo, con lo cual uno tiene que salir a cubrir algunos que son perentorios, por ejemplo, los de VIH y ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos haciéndole frente a las circunstancias. El Estado está vaciado en cuanto a insumos de salud, esto decía el ministro de Salud, Ginés González García. Hay deudas internacionales también, otro tema del que se ha hablado muchísimo en estos últimos días, la deuda total que encontró la Cancillería al llegar Felipe Solá, el ministro de Relaciones Exteriores, es de 151 millones de dólares. Hay cuentas impagas desde 2017. Esto no es de cuando empezó la crisis financiera, ¿eh? Esto es de cuando al gobierno de Macri le iba bien. 2017 deudas con el Mercosur y con la UNASUR, y desde 2018 con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con la OIT, con la FAO, con la UNESCO, con la Corte Penal Internacional y con la ONU. Además hay alquileres impagos en el exterior. Vamos a ver un facsímil de la carta que le enviaba la ONU al entonces canciller Jorge Forì, diciéndole: señor, su gobierno adeuda 106 millones de dólares. Recuerde que el miembro de Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras no va a tener voto en la Asamblea General, le decía a la ONU a Jorge Forì. La Cancillería, ¿qué hacía? Bueno, pagaba el mínimo, como si fuera una tarjeta de crédito, todos los meses pagaba el mínimo para no perder ese derecho a voto. Hay un dato extra, ojo, porque en 2015, cuando Susana Malcorra recibió las cuentas de la Cancillería del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaba todo pago, y ahora aparece esta deuda de más de 150 millones de dólares. Y vamos a meternos con algo muy sensible, las deudas de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera que aumentó muchísimo su déficit en los 4 años de gestión de Mauricio Macri. La comparación arranca por 2009, cuando había un déficit de 514 millones de pesos. Vamos a 2015, que es cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno. La empresa tenía un déficit de 335 millones de dólares y 4 años después el déficit es de 563 millones de dólares. ¿Quieren ver cuánto dinero quedó en la caja de Aerolíneas Argentinas cuando abrieron la registradora y vieron cuánto dinero había? Había en 2019, es decir, el 10 de diciembre del año que acaba de terminar, 9 millones de dólares. 9 millones de dólares es todo lo que había en la caja de Aerolíneas Argentinas, cuando en 2015, 4 años atrás, había 200 millones de dólares. Tremenda la situación en la que quedó Aerolíneas Argentinas. Y tenemos una placa más para ver la asistencia del Estado a la empresa, cómo evolucionó en este tiempo. Las transferencias del Estado, que en 2009 eran de 700 millones de dólares y bajaron a 553 millones de dólares en 2015, volvieron a niveles de 2009, 681 millones de dólares de transferencias del Estado que se dividen en préstamos del Banco Nación, en deudas con organismos oficiales, en deuda corriente y en transferencias del Estado. La verdad es que la situación es muy delicada. Esto es solo una muestra, un botón de muestra de la situación en que encontraron las cuentas del Estado los funcionarios entrantes.